mí ha sido una bonita experiencia, me encanta poder participar en estos eventos donde se habla de Dios, donde uno puede dar su testimonio, donde se le puede alabar, cantar, hacer teatro, expresarse con libertad. Hay muchos países en los que no se puede expresar, incluso en España ni da permiso para eso. Entonces el poder alabar a Dios en Alicante y ver a tanta gente que pasaba y que escuchaba, para mí personalmente ha sido una bendición. A mí mismo me ha estimulado a acercarme más a Dios y a ver su mano. La lluvia para mí ha sido como un toque de Dios, ¿no? No ha llovido en 8 meses, no ha llovido en Alicante, se necesitaba el agua, y cayó, esos días cayó, gloria a Dios. Y decía, esto es que Dios ha bendecido a Alicante. Como la alcaldesa nos ha dado permiso, pues ha dicho, venga, voy a faltar agua. Y la verdad es que es una bendición, ¿no?, para la tierra de Alicante. Yo creo que no somos conscientes de eso. Dicen que no llovía, o sea, que no había habido un tiempo tan seco desde más de 100 años. No sé si será verdad o no, pero yo sí lo he visto, que hacía mucha falta. Y bueno, ver, por ejemplo, a Mohamed cuando llegaba a casa, los llenos que llegaba y lo contento que estaba, ver a los hermanos, a las hermanas colaborando ahí, participando. Me pidieron que llevaba el tema de la intercesión y la verdad es que yo sé lo que cuesta, ¿no?, el ponerse ahí a orar, y la verdad que gracias a Dios pues hubo una respuesta muy buena, ¿no?, de muchos hermanos y hermanas de aquí y de otras comunidades que estuvieron ahí participando. Yo quiero darles las gracias porque la verdad es que me faltaba fe y yo digo, no me van a hacer ni caso, creo que voy a tener que estar intercediendo. Yo tenía falta de fe en mi persona, ¿no? Y bueno, pues Dios estuvieron cubiertas todas las campañas, ¿no? Por eso pues yo creo que no hubo mayores problemas, ¿no? Y no sé, para mí una experiencia muy bonita fue conocer a nuestros hermanos Min y Julie, los hermanos coreanos que están aquí, y fue una anécdota un poco graciosa, ¿no? Ellos pasaban por aquí, están viviendo aquí en Alicante y querían ir a la iglesia coreana, a Valencia. Tenían todo preparado para ir, pero según iban hacia el autobús nos encontraron, nos escucharon, y cuando nos escucharon, fijaros la impresión que daban, creían que era una fiesta. Esto es España, esto es una fiesta en España. Entonces se fueron a la estación de autobuses y tuvieron problemas. Querían asistir a la iglesia coreana en Valencia y no pudieron. Entonces se volvieron. Cuando volvieron ya estábamos, ahí creo que estaba Iván predicando, y ya cuando lo escucharon dice, no es una fiesta, esto es una huelga, una manifestación. Pensaba que era una manifestación. Entonces vieron el cartel que ponía Jesucristo y escucharon hablar de Jesucristo. Entonces dijeron, pues esto no puede ser. Ellos habían estado hacía muchos años aquí y sabían que había muy pocos creyentes, y quitando que la iglesia católica pues no conocían nada más. Entonces se sorprendieron y preguntaron, ¿qué fueron a hacer? Bueno, vamos a preguntar al de la cámara. Preguntaron al de la cámara y claro, Iván les dijo, bueno, yo ruso, ¿vosotros habláis ruso? Cuando vieron eso se quedaron un poco sorprendidos y dijeron, ¿serán todos rusos estos? ¿Serán todos rusos? Y entonces Iván pues buscó a alguien y dice, espera, me buscó a mí. Dice que cuando me vio llegar con esta cara que tengo, de malo, con los tatuajes, la camiseta negra esa que parecía un poco heavy, que ponía cosas de Jesús, se asustaron. Dijeron, esto va hacia rosa. Y bueno, pues preguntaron, te dice que con la intención dice, vamos a preguntar rápido y nos vamos corriendo. Le decimos que sí a todos y nos vamos corriendo, pero finalmente parece que sus planes han cambiado, que Dios ha cambiado sus planes. Les
invitamos a venir a la iglesia. Ellos querían venir a la iglesia por la mañana, les invitamos a la iglesia de Cristo Vive, fueron allí también. Estuvieron comiendo con nosotros y la verdad es que son una bendición. Y puede ser que se queden por aquí, por España, para ver lo que Dios quiere, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Que estos eventos, estas cosas que hacemos, es como la lluvia, ¿no? Aparte de limpiar el ambiente, porque hace algo en el ambiente espiritual, hay personas que escuchan y no sabemos el impacto que puede hacer, ¿no? Pero seguro que ha impactado, mi vida ha impactado, ha tocado, estas campañas han tocado mi vida. Ha habido algo especial. Sé que Mohamed también, para mí y Julia también. Y no sé, para alguno más de aquí ha sido una bendición. Amén, amén. Ha sido una bendición, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Si nosotros nos esforzamos en obedecer a Dios, en hacer lo que Dios quiere, Dios bendice. Nos bendice a nosotros personalmente y bendice la ciudad de Alicante y yo creo que Dios tiene grandes